esa misión gozosa a la que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Nos invita, no nos obliga, pero quiere contar con nosotros, como contó con los apóstoles. Si todo este trato intenso que queremos tener con el Señor no desembocara de una manera natural en un deseo de dar a conocer la vida de Cristo a otras personas, pues no tendría sentido nuestro trato con Dios. No tendría sentido. Se podría convertir en una especie de como he recordado en alguna ocasión, una especie de espiritualismo, incluso pues hasta un cierto egoísmo. Vivimos desentendidos de los demás, así no se podría crecer verdaderamente en la caridad y por tanto tampoco podríamos crecer de verdad en el amor a Dios. Vamos a irnos con la imaginación, aunque tenemos al Santísimo aquí expuesto y no hace falta que nos vayamos a ningún otro sitio, ¿verdad? Pero bueno, es compatible verle aquí sobre el altar y a la vez, pues, imaginárnoslo caminando por las riberas del mar de Galilea. También conocéis aquellas zonas, las que habéis estado en Tierra Santa, conocéis perfectamente. Y es por tanto bastante fácil imaginarnos aquel momento en el que el Señor, paseando por aquellos lugares, ve a Juan, a Santiago, a Andrés, a Pedro, y les va a llamar para que le sigan. Otros apóstoles les llamará en otros momentos. De algunos no sabemos exactamente cuándo les invita el Señor a seguirles. Sí sabemos cómo llama a Mateo y a Natanael, etc. Y por supuesto a San Pablo. De otros no sabemos, pero serían circunstancias más o menos parecidas. Nos dice el Papa, en un documento, de estos documentos bastante significativos del pontificado, concretamente la exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio, Evangelii Gaudium, la alegría de anunciar el Evangelio. Nos dice que el Señor, igual, de modo semejante a como llamó a los apóstoles, de modo semejante, invita a cada cristiano en cualquier lugar, en cualquier situación en que se encuentre, ahora aquí nosotros, a renovar su encuentro personal con Jesucristo, o al menos al tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón, dice el Papa también en ese mismo documento, no hay razón para que alguien piense que esta invitación de encontrarse con el Señor y de seguirle al Señor y de servirle al Señor, no hay razón que alguien piense que esta invitación no es para él. Porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Este es el asunto. Que nos sintamos llamados por el Señor. Ciertamente, la llamada a los apóstoles, pues es una llamada especial, quiero decir, que no es la misma llamada que todo cristiano recibe por el mero hecho de ser cristiano. La llamada a los apóstoles, pues se identifica, digamos, con la llamada al sacerdocio, con la llamada al celibato apostólico para dedicar la vida entera, podríamos decir, a seguir al Señor. No es esa la llamada a la que aquí el Papa nos dice que todos estamos invitados a sentirnos llamados por el Señor. Pero sí es la llamada a que sin dejar de estar donde estamos, porque los apóstoles, por esa llamada que afectaba su vida entera,
dejaron las barcas, dejaron las redes, dejaron el banco de los recaudadores como Mateo, etcétera, para seguir al Señor mañana, tarde y noche. La llamada de los cristianos, salvo que sea una llamada específica, como digo antes, a esa dedicación total a las cosas de Dios, no supone dejar ni el trabajo, ni la familia, ni en muchos casos, pues tampoco renunciar al amor humano del matrimonio, ¿verdad? Pero en esa vida ordinaria, corriente, igual a de millones de hombres y mujeres, tenemos que sentirnos, cada uno, podemos y debemos sentirnos llamados por Dios. Una llamada que ya está implícita en el bautismo, que actualizamos en la confirmación y que renovamos libremente y conscientemente, pues desde el momento que tenemos ya una mayor autonomía, diríamos, para la vida, para el trabajo, para dedicarnos a lo que nos parece más conveniente, sentirnos llamados por Dios. Dice también el Papa en otro texto que quería citaros: en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. Esto es lo que os quería recordar, que está también tomada de ese mismo documento que os decía, Evangelii Gaudium. En todos los bautizados, por el hecho de ser bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. Estamos aquí haciendo oración con el Señor. Por tanto, pues, ante este texto del Papa tan directo, pues es bueno que cada uno nos preguntemos, que cada uno nos preguntéis: ¿yo siento esa fuerza santificadora del Espíritu para evangelizar? Pues debemos sentirla. Y estos días aquí, el curso de retiro, sin duda ninguna, es un momento muy importante para actualizar esa fuerza. Porque nos da la vida, por así decir, nos da la vida. Tantos proyectos humanos apasionantes, el trabajo, la familia, los hijos. Pero si se mete al Señor en medio, sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, si se le da a todo lo que hacemos ese relieve, ese sentido sobrenatural, ese llegar hasta el fin último que hemos ido recordando estos días, pues todo tiene mucho más interés, mucha más fuerza también. Y nos sentimos a la vez, podemos decir, eternamente jóvenes, con la juventud de Dios que nos renueva por dentro. Esas oraciones que rezaba el sacerdote al comenzar la Santa Misa, en la fórmula anterior, hoy el rito extraordinario: Ad Deum qui letifica juventutem meam. Me acercaré al altar de Dios, al Dios que renueva mi juventud, la juventud del alma, la juventud que hemos visto en personas muy mayores y con muchos achaques físicos, como Juan Pablo II, por ejemplo. La fuerza, la alegría, la juventud de espíritu, para sintonizar con todos, jóvenes, mayores, sanos, enfermos, para no estar nunca de vuelta, para no caer nunca en el escepticismo de ninguna manera. Esto también lo recuerda el Papa, que no podemos dejarnos llevar del más mínimo pesimismo apostólico. Entre otras cosas porque la tarea a la que Dios nos invita no es una iniciativa humana, no es un proyecto simplemente humano, en el que nos podemos embarcar, sí, con mucha alegría, pero que no podemos tener seguridad de cómo va a salir aquello adelante, esa empresa en la que me he metido, de tipo económico, de tipo cultural, como queráis, con prudencia, con experiencia, contando con gente sensata, lógicamente, se puede
fundamentar un poco mejor el proyecto, qué duda cabe, ¿no? Para que tengamos una cierta seguridad de que aquello en principio saldrá adelante. Pero bueno, va a depender fundamentalmente de nuestras fuerzas. Aquí ahora el proyecto, la aventura, no la hemos inventado nosotros, nos la pone Dios delante. Y Dios no puede fracasar, aunque a veces pueda parecer que tiene pocos amigos en este mundo, como decía Santa Teresa, y puede parecer efectivamente que tantas veces parece como que lo que triunfan son pues cosas que no tienen mucho que ver con el Evangelio, pero tenemos que fiarnos completamente de Él, porque sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Decía San Pablo a los romanos. ¿Quién contra nosotros? Y San Pablo, perseguido, encarcelado, maltratado, decía, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y cuando le notaba esas dificultades que no sabemos bien en qué consistían, cuando San Pablo decía, desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No se sabe bien, no sabemos bien en qué podía consistir esa dificultad, en algo físico, no sabemos. Pero una dificultad real, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el Señor le decía, te basta mi gracia. Pues para que se vea más claro, ¿no?, que el que saca las cosas adelante es Dios. Nosotros le ayudamos como podemos. Y con tal de no entorpecer, con tal de ser dóciles a su gracia, con tal de ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, vamos sacando tarea apostólica adelante. El Papa nos dice, bueno, pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitan los apóstoles? ¿Qué necesitan los apóstoles? ¿Y qué necesitamos nosotros para poder ser eficaces? Pues una primera cuestión elemental, fundamental. Necesitamos, requisito necesario, conocer bien al Señor, convivir con Él. Los apóstoles, 3 años, nosotros convivimos pues en la oración, en la Eucaristía, en la meditación de su palabra, estamos como conviviendo con Él, siendo un personaje más en el Evangelio, como decía San José María, meternos en el Evangelio, ser un personaje más de los que están cerca del Señor, no de aquellos que le ven de lejos. Conocer bien al Señor, convivir con Él, para poder ser de verdad testigos suyos. Para los discípulos, nos dice Benedicto XVI, comienza un conocimiento directo del Maestro. Ven dónde vive y comienzan a conocerle. Aquel pasaje de los discípulos del Bautista, Juan y Andrés, cuando les envía para que le pregunten al Señor si es Él que ha de venir. Y el Señor les dice, no les dice directamente, les contesta a través de ese pasaje de Isaías. Los ciegos ven, los sordos oyen, se predica el Evangelio a los pobres, como diciendo, esa profecía de Isaías ya se cumple, como diciendo, yo soy el Mesías. Y entonces, recordáis, San Juan le dice, Señor, ¿dónde vives? Y él le dice, venid y lo veréis. Y añade San Juan, y se quedaron con él aquella tarde. Y añade, era la hora 10ª. Describe este pasaje, como sabéis, como todo el Evangelio, cuando ya es muy anciano, muy mayor, es decir, habían pasado muchos años. Y parece que recuerda hasta el más pequeño detalle de aquel encuentro con el Señor. Era la hora 10ª. Pues sí, vivieron con Él. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Esto es fundamental, porque no tendrán que ser heraldos de una idea, sino testigos de una persona.
Y por ese motivo, antes de ser enviados a evangelizar, tendrán que estar con Jesús, estableciendo con Él una relación personal. Con este fundamento, la evangelización no es más que un anuncio de lo que se ha experimentado y una invitación a entrar en el misterio de la comunión con Cristo. Evangelizar no es una teoría, no son ideas. También decía Benedicto XVI, ser cristiano no es seguir un código, es seguir a una persona, Cristo. Los apóstoles le conocían perfectamente porque habían convivido con Él. Nosotros tenemos que conocerle también perfectamente para hablar de Él con la misma naturalidad, con la misma familiaridad con que hablaban los apóstoles. Estamos hablando de una persona viva porque Cristo vive. Y cuando hablamos así, con esa familiaridad, con esa intimidad, pues la gente se remueve. Porque se dan cuenta que Cristo, como dice San José María, no es una figura que pasó, sino que Cristo vive hoy, ahora, en su iglesia, en los cristianos. Esa es la tarea que tenemos que hacer. En eso consiste, en definitiva, en nuestra evangelización, convencidos de que mis elegidos no trabajarán en vano. Lo dijo Isaías, era también como un anuncio. Mis elegidos no trabajarán en vano. Ciertamente, sin Él no podemos nada. Sin ti, Señor, no podemos nada. Pero contigo, possumus, podemos. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Podemos. Juan, Santiago, movidos un poco por una ambición disculpable de su madre, piden sentarse a su izquierda y a su derecha, ¿no? Como si fueran ministros de un reino temporal. No saben bien realmente lo que están diciendo, pero son sinceros cuando dicen sí, podemos, y realmente pudieron, con la gracia de Dios. Santiago, el primer mártir, el primero en dar la vida por el Señor, allá por el año 40, 41. ¿no? Juan, el único que no murió mártir, pero su vida fue también, pues eso, como un martirio, desterrado en Patmos. De modo que no hay lugar para el pesimismo de ninguna manera. Lo dice el Papa, no al pesimismo estéril. Los males del mundo y de la Iglesia no deben ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor, sino más bien desafíos para crecer. Por eso no nos dejamos robar la alegría evangelizadora. El sínodo de Alemania, ¿no? Si fueran conscientes de estas cuestiones, pues se darían cuenta que la solución a sus problemas consiste en crecer, no en destruir, no en rebajar, no en adulterar la doctrina de Cristo, porque esa no salva, no puede salvar. Crecer en vida interior, crecer en vida de oración, crecer en intimidad con Dios. Y cuando eso se pone en marcha, siempre hay frutos. Tardarán más, tardarán menos, pero siempre hay frutos. En primer lugar, en la propia vida de los evangelizadores, que están uniéndose al Señor en esa tarea apostólica. Ya hay frutos en su propia alma, ya hay frutos. De modo que no, esta actitud de pesimismo estéril que a veces vemos, que es una pena, se comprende, ¿verdad? Que a veces, pues, no sé, un misionero, no sé, o un sacerdote, o a lo mejor con muy poca gente en la parroquia, pues es comprensible, ¿no? Que tenga momentos como un cierto desánimo o de dudar de la eficacia de su tarea pastoral, pero le debe durar un segundo, porque inmediatamente tiene que ser realista y ponerse en la realidad de quién es él. No es don fulanito,
es Cristo que ha sido puesto allí para evangelizar aquellas almas y lo conseguirá. El cura de Ars le nombran cura de un pueblo miserable, con perdón, con todo el respeto para Ars. Como era un cura que parece que le había costado bastante los estudios y que ya era un poquito mayor que la media, pues que se vaya a una aldea y allí que no moleste mucho. Pues Ars se va a convertir en el foco espiritual de Francia, a donde acudirán miles de personas de toda Francia y de otros países a confesar, a oír a aquel cura, a hacer horas y horas de espera, si era necesario, para poderse confesar. Juan María Vianney, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está comprobado una y mil veces. Y no se trata eso, de inventarse teorías, ¿verdad? A ver de qué predicamos, vamos a hacer atractivo, vamos a hacer fácil el asunto. La gente ya está un poco cansada de oír hablar de los sacramentos, de los mandamientos. Vamos a hablar pues unas ideas muy buenas que hay ahora por ahí, de un filósofo muy moderno. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? El reino de Dios está cerca. Eso es lo que dice el Señor a sus apóstoles. ¿De qué tenéis que predicar? Decir que el reino de Dios está cerca. Cristo, su enseñanza, su palabra, el Evangelio. La única palabra que nos puede salvar. Este es el asunto, ¿no? Si no somos tontos, pues eso es lo que haremos. Eso es lo que haremos. Y entonces comprobaremos cómo remueve la palabra de Dios. Y si predicar el reino de Dios, el reino de los cielos, está cerca de vosotros. Eso es lo que tenemos que predicar. De modo que el Señor no solamente les envía, sino que también les dice de qué han de predicar. Por tanto, el cristiano corriente, igual que el sacerdote, igual que el catequista, que lleva a cabo en medio del mundo su actividad apostólica, no debe dedicarse a transmitir unas enseñanzas que, por muy interesantes que pudieran ser, no sean las de Cristo, las que están contenidas en el Evangelio, las que el magisterio de la Iglesia nos enseña. San Pablo, cuando escribe a los de Corinto, les dice: cuando vine a vosotros, no vine a anunciaros el misterio de Dios con elocuencia o sabiduría sublimes, pues no me he preciado de saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y mi mensaje y mi predicación no se han basado en palabras persuasivas de sabiduría, sino en la manifestación del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no se fundamente en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y a los de Colosas les dice: que nadie os engañe con discursos capciosos. Vigilad, para que nadie os seduzca por medio de vanas filosofías y falacias fundadas en la tradición de los hombres y en los elementos del mundo, pero no en Cristo. Más claro, agua. A Timoteo, su apóstol, le dirá que amoneste a los falsos doctores, porque al apartarse de un corazón limpio, de una conciencia buena, de una fe sincera, se han convertido en charlatanes, pretendiendo ser doctores de la ley, cuando no entienden lo que dicen, ni lo que rotundamente afirman. Este es el asunto, ¿no? Tenemos que sembrar la buena semilla, la buena semilla. Ciertamente, luego depende de dónde caiga la semilla. Tiene que caer en tierra mullida,
para que arraigue, para que dé fruto. Eso ya depende de las disposiciones de las personas. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros, cómo vais a hacer vosotras, cristianos corrientes, la tarea que tenemos que llevar a cabo? Pues San José María hablaba de esa manera tan clara, tan sencilla, tan entendible. El apostolado de un cristiano corriente es apostolado de amistad y confidencia. ¿Cómo vamos a ser capaces de influir a través de la amistad sincera, auténtica? Los amigos se quieren, se escuchan, se transmiten cosas buenas porque se quieren. Pues con esa naturalidad y por supuesto sin instrumentalizar la amistad, hablamos de Dios, como podemos hablar del tiempo o de tantas cosas de la vida corriente, con oportunidad, también con cierta pillería y con cierta audacia y con cierto don de lengua, pero a través de la amistad, y entonces es todo tan sencillo, tan natural. Ciertamente hay que aprovechar las ocasiones también, eso es verdad. Hay que aprovechar las ocasiones, con pillería, ¿no? A veces una persona se conoce a otra en un autobús, pues se las ingenia para decirle algo que le sirva, algo que le ayude. Bien, y con gran optimismo, con gran alegría, y por supuesto, también sintiendo lo que el Señor sentía, cómo se compadecía de las muchedumbres, porque estaban como ovejas sin pastor. San José María alguna vez decía, cogiéndose así la mano con las sienes, me duelen las almas, me duelen las almas. No entiendo, decía, no entiendo cómo me aguantan el corazón y la cabeza. ¿Cuál es esa urgencia? Compatible con saber esperar, con ser pacientes, pero a la vez con esa urgencia. Muchedumbres, como ovejas sin pastor. La mía ciertamente es mucha y la de los obreros pocos. También por eso hay que pedir al Señor que haya mucha gente dispuesta. Que no se pueda decir, imaginaos, ya tengo que terminar, ya es la hora. Que no se pueda decir de nosotros aquello que al Señor le daría también tanta pena a aquel paralítico de la piscina que llevaba ahí 34 años, porque nadie le ayudaba para bajar a la piscina cuando el ángel removía las aguas y adquirían aquel valor curativo. 34 años, porque hominem non habeo, no tengo un hombre que me ayude, que me meta en el agua y me cure. 34 años esperando una ayuda. Eso no puede pasar a nosotros, no nos puede pasar. Tenemos que decir como San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Ay de mí, ¿qué sería de mi vida? Sería un desastre, habría perdido el tiempo. Bien, pues vamos a terminar. Quería en un minuto, esta mañana hablando de la Eucaristía, podríamos haber hecho alusión al Caballero de Gracia, que vivió tan intensamente el amor a la Eucaristía, pero también intensamente el amor a las almas, Tanta gente que acudía a aquel primer oratorio para escuchar la Santa Misa, que se cuidaba con tanto mimo, con tanto esmero, con buenos predicadores, cuidando mucho todo lo referente a la liturgia, para que entrara por los ojos el amor al Señor, con una preocupación intensa por los enfermos, por las niñas abandonadas, que le llevó a poner en marcha esas iniciativas de hospitales, colegios. Morirá con fama de santidad después de 102 años, confesando, predicando y celebrando la Santa Misa hasta el último día. Italiano de nacimiento y madrileño de corazón. Bueno, pues, en fin, tantos hombres buenos y mujeres a lo largo del mundo, ¿verdad?, que son un ejemplo para nosotros. Termino con aquella otra frase que todos recordamos de Juan Pablo II. Ya en el inicio mismo de su pontificado, recordáis, ¿no? Abrid las puertas a Cristo. Y sigue, ¿no?
las puertas de la economía, de la cultura, de la política. Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo. No abbiate paura, decía en aquel italiano, no tengáis miedo. A quien hemos de tener miedo es al demonio. Vamos, miedo en el sentido de... Pero a Cristo que ha dado la vida por nosotros, pues que les secundemos y veamos estos días, que yo qué puedo hacer, yo qué estoy haciendo, yo qué más puedo hacer, porque seguro que podemos llegar a más amigas, podemos ayudarles quizá más, podemos rezar más, para que se incorporen a los medios de formación, a los sacramentos, pues que el Señor nos ayude y Madre Santísima en esta tarea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.